Otro encuentro de historias por contar. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, muy bien. Deseosa de comenzar ya. Ay, sí, estamos muy felices con esto, lo queremos decir. Estamos cumpliendo una docena de historias por contar. Sí, ¿Sí? buenísimo. ¿Seguro? 12 ¿Sabía? programas, 12 emisiones, 12 buenísimo. emisiones. Y vamos por muchas más. Espero que sí, la gente nos acompaña. Y de paso Ay, decimos... sí, la gente que nos tiene que acompañar y les pedimos que nos busquen en YouTube, Norma Labarta Pérez, Historias por Contar, y se suscriban a nuestro canal, porque en realidad es un trabajo que nos gusta hacer y también nos gusta recibir un ida y vuelta, ¿no? Perfecto, las devoluciones, como A veces, decimos. claro, a veces me pasa a mí que veo algo pero no me suscribo y no cuesta nada suscribirse y el que está haciendo la tarea se siente reconfortado. Uy, tengo una persona más que me escucha, que me ve. Sin duda. Y bueno, es solamente un clic y ahí estamos. Nos buscan Y entonces. si es un me gusta, mucho mejor. Y si es un comentario, muchísimo mejor. Todavía. Porque a veces podemos ir bien, pero siempre hay algo para mejorar. Seguro. Y si no nos hacen una crítica, buena crítica, no agresiva, Constructiva. uno aprende más, podemos evolucionar, podemos crecer. Muy Así bien. que les agradecemos mucho esa suscripción. Y agradecemos toda la compaginación, la edición y las imágenes que Norma en cada uno de estos programas hace, y también a nuestros operadores, Andrés Balaguer y David Gómez. Muchísimas gracias, chicos. Dicho esto, nuestro tema es la comunicación. Y hoy nos comunicamos con Adriana Pasalía. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Encantada de placer. tenerte con nosotros. Ay, nosotras estamos así, juntas las tres, otra vez como en otras oportunidades. Así es, como en la radio. Como en la radio. Y ahí viene lo primero. ¿Quién es Adriana Pasalía? Contanos, ¿quién ¿Quién es? soy yo? Sí. Quizá es la pregunta filosófica más difícil de contestar. ¿Quién soy yo? Bueno, yo siempre me defino como profesora, porque a pesar de que he hecho otras cosas, he estudiado otras carreras, después, a los 21 años era profesora de filosofía y luego mucho andar en el camino. Ahora me defino quizá como profesora jubilada, Bien. en goce del jubileo, de un jubileo fructífero, por fortuna. Pero bueno, sí, profesora de filosofía, amante de la filosofía, amante de la comunicación. Claro. De eso se trata. Y que de eso estamos. Y la comunicación atraviesa Tratando. todas las etapas, todas las etapas. Por eso hoy estamos aquí hablando de comunicación. Y la comunicación la asociamos con el diálogo, Adriana. Totalmente. Y a ver, hacenos, si podés, esa asociación de lo que es la comunicación, Sí, cómo el no. diálogo y la filosofía. Bien, bueno, quizás uno de los temas centrales de la filosofía para niños es este que acabas de plantear, Claudia. Yo recuerdo en las épocas en que yo enseñaba en el terciario, en el profesorado Science, en distintas carreras del terciario, recuerdo en esas épocas que se me hacía justamente esta pregunta. Y yo trabajaba la cuestión de la diferencia entre una conversación y un diálogo. Ajá. Inclusive se podría ahondar aún más, se podría hacer una triple tabla comparativa, digamos. Ajá. La simple o la mera conversación, el diálogo y el diálogo filosófico. Bien. Este es un tema clave de la filosofía para niños, que es mi especialidad. En algún momento yo busqué, siempre estoy en búsqueda, pero en algún momento busqué la vinculación entre la educación y la filosofía y la encontré a través de la filosofía para niños. La mera o simple conversación es algo que establecemos constantemente en nuestras vidas, ¿no? Vivimos conversando, o bueno, no sé si tanto, pero bueno, por lo menos hablando e intentando escuchar, porque ese es otro tema, ¿no? Sí. En una buena conversación hay un ida y vuelta, hay un feedback, ¿no? Hay un ida y vuelta. Ahora, lo que no hay en una conversación es un hilo conductor.
Porque fíjense que a veces nosotros, y de hecho un ratito antes de este encuentro puntual con Claudia y con Normita, estuvimos conversando. Pero yo no podría decir que en todo momento hubo diálogo. ¿Por ¿Por qué? qué? A ver. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos anticipamos cuando estamos realmente oímos, estamos oyendo al otro, lo oímos, pero quizá no lo escuchamos y estamos pensando lo que queremos decir. Ahí no hay diálogo. Y ahí tampoco hay una buena conversación. Una conversación que puede llegar a ser un diálogo, tiene un hilo conductor. Hablamos de una cuestión. ¿Sí? Puede pasar, Adriana, que en esto que vos planteás ocurra que cuando vos decís algo, en mi cabeza aparece algo que quiero decir, Hay una asociación una de ideas. asociación automática, y a veces ese miedo de decir, ay, me voy a olvidar, Claro. y, Y lo piso al otro y retengo. lo digo, y quizás Sí. ahí es donde pasa esto. Claro. Por eso, ¿Cómo evitarlo? en un buen diálogo, que luego puede transformarse en un diálogo filosófico, Sí. tiene que haber reglas. Ajá. Un buen Bien. diálogo está arreglado. La escucha activa, la escucha atenta, el pedir la palabra, el tomar la palabra en el momento que o sea, siempre tiene que haber un moderador, Ajá. alguien que modere realmente el diálogo. Pero no se da en un diálogo casero o común. Claro, entre... no. Diálogo en realidad la palabra, Ah. si querés podemos ir un poquito a la palabra diálogo, sería la búsqueda de sentido de a dos. Bien. Cuando entre dos personas, mínimo, dos personas, buscan comúnmente un determinado sentido. Claro, los diálogos a veces son muy cortos o son dentro de una conversación hay mínimos fragmentos de diálogo, ¿verdad? Está. Y hay, por otro lado, conversación que es más, más caótica, para decirlo de alguna manera, o que va picoteando. Desordenada. Desordenada, que va cambiando de un lado a otro, porque surgen estas ideas, como vos bien decís, que de repente interfieren, o alguien porque no tiene por qué ser entre dos personas, sino Claro, entre varias. un grupo. Claro, cuando hay un grupo que dialoga, tiene que haber reglas. ¿Y es consciente esto o es inconsciente? Es decir, el intentar ordenar el diálogo, la Surge charla. surge conscientemente. Es consciente. En educación es algo que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Y en filosofía, que esto fue lo que todavía no dije, para que un diálogo sea filosófico, tiene que haber intervención de herramientas de tipo filosófico. Bien. Hay una que hemos trabajado mucho en la radio, que es la pregunta. Bien. La pregunta es la primera herramienta filosófica que abre la posibilidad del diálogo. Lo que se llama la pregunta disparadora en la educación sí, a también. mí no me gusta ¿No? la palabra disparadora. Bien. Porque me hace pensar en un arma. Ah, bueno. Está. Pero de todas maneras no suelo utilizarlo. Inclusive hay personas que usan la expresión un elemento disparador, un recurso disparador. Sí. Yo prefiero decir que simplemente hay una situación problemática o una situación que se presenta, ¿no es cierto? La situación puede ser hasta una imagen, puede ser un fragmento de un video pequeño, cortito, puede ser un breve texto, puede ser una situación que se dramatiza y a partir de ahí surgen las preguntas. Y para cada grupo etario, para cada edades, digamos, diferentes, hay distintas herramientas. Bien. O se van incorporando. La primera que se suma es la pregunta. Uh-huh. Nosotros hemos hablado en la radio largo y tendido de esto. Sí. Nosotros en general, voy a hablar en general, porque hay muchas escuelas de filosofía para niños, ¿verdad? En todo el mundo. Pero bueno, hay una segunda herramienta que sería la razón. Bien. ¿Sí? Entonces, primero, aprendemos a hacer preguntas. ¿Podría agregar algo más a esto de la pregunta? A ver. Porque, hay que, de alguna manera, brindar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, al grupo etario que fuere, porque es difícil preguntar. Sí que es difícil. No es fácil elaborar una pregunta. Es más, ¿se puede evaluar a un alumno
sí pregunta bien. Claro. Es decir, Claro. A hay ver, un tema en lugar de las de respuestas, desarrollar evaluar sus preguntas. sus preguntas sobre eso. Y es que, hay es que tenés teorías que conocer mucho claro, del tema para poder hacer las que van preguntas. por ese lado. Lo que ocurre es que la construcción de la pregunta, inclusive hasta la construcción sintáctica, Sí. los elementos. A ver, yo recuerdo con los nenes más pequeños que nosotros teníamos unas nubes, yo había hecho unas nubecitas, que eran, capaz que Normita se acuerda, que eran cómo empezar a hacer una pregunta. Bien. Porque en general, a ver, seguro que yo les digo, hagan una pregunta y la mayoría de las personas dicen, ¿por qué tal cosa? Claro, como que el por qué implica pregunta, siempre. Siempre. El por qué es separado. ¿Por qué? Y ¿Por no qué? es solo el por qué. Claro. Obvio. ¿El por qué qué busca? ¿Qué busca el por qué? Una respuesta. Sí, pero toda pregunta Toda es busca una una respuesta. respuesta. Pero Una explicación. claro, Claro, busca un una cosa más argumento, cómoda, Un una argumento, causa. claro. Pero yo tengo que preguntar otras cosas. ¿Cómo es algo? Claro, Claro. ¿Qué es eso? claro. ¿Para qué la utilidad? ¿Para qué sirve, por ejemplo? Puede ser qué, cuántos, cuáles. Ahora hay un Hay- orden, porque si no. yo no sé qué Ah. es, no Bueno, puedo saber para qué. Yo creo que lo más probable es que el qué llegue más al final en filosofía, Ah, porque el qué es la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? Es la definición, ¿no? De alguna manera, que en filosofía siempre es provisoria. Y que, bueno, en ciencia también, obviamente, sí, ¿no? por supuesto. Pero en filosofía es provisoria y la está dando este grupo que está dialogando en este momento. ¿Qué pasa en los niños y la filosofía si en la escolaridad de los niños aparece la filosofía y cómo aparece? Transforma sus vidas. Claro, pero me refiero de manera curricular, no. Bueno, nosotros, yo no soy partidaria de que sea curricular Bien. en el sentido que sea evaluado como cualquier otra materia, sino que sea un espacio en el que haya libertad, en el que haya posibilidades de manifestar. De hecho, nuestros mejores alumnos en filosofía eran los que eran etiquetados como diferentes. Diferente. En eso, otrora, ¿no? No, cuando la filosofía aparece el espacio del encuentro. Bien. Y el encuentro, obviamente, en todo encuentro hay un diálogo. ¿Sí? Hay algunas cuestiones fundamentales, si querés, Clau. A ver, Hay algunas cuestiones fundamentales, repito, digo, si querés, Claudia, como para decir, bueno, estas serían algunas de las cosas fundamentales que tiene que hacer la filosofía. La filosofía tiene que desarrollar el pensamiento. Porque, a ver, todos pensamos, pero también se aprende a pensar. Todos vos lo aprenden mencionas mucho, aprender a pensar aprender a pensar. en tus manifestaciones, tanto en las redes, en el Facebook, Es lo he cierto, leído. y en la vida cotidiana. Aprender a pensar. Aprender a pensar. A ver, ¿por qué? Se enseña a pensar, en realidad se enseña a pensar mejor o se brindan herramientas para un pensamiento más... A ver, nosotros habíamos hablado el otro día con Claudia, anticipándonos un poco a esto, del pensamiento asertivo, Sí. de cómo hoy en día, sobre todo en el contexto en el que vivimos, la gente larga lo que dice, lo que piensa, así espontánea y totalmente sin evaluarlo. Nosotros apuntamos a un pensamiento más que tiene múltiples dimensiones, más riguroso, pero que tiene múltiples dimensiones. En general, la filosofía para niños apunta a un pensamiento más crítico, que tiene que ver con la lógica, un pensamiento más creativo, que tiene que ver justamente con ir más allá de lo dado, con la creatividad, con la espontaneidad, con soltar, y un pensamiento más divergente, aunque también tiene que ser convergente para que haya una cosa que se cree, Bien. pero más divergente quiere decir que se abra a múltiples posibilidades, y un pensamiento más ético, más cuidadoso, más cuidante, que tenga en cuenta a los demás. Es decir, yo no puedo decir lo que se me ocurre en cualquier momento sin filtro, para decirlo Listo. en forma Eso. casera, sino que tengo que pasarlo por, es correcto, no si está bien o está mal, si no es correcto en este momento, es pertinente, Y hacia el otro. es conveniente, ¿O qué- va a o ser, qué efecto? claro, provocar un sufrimiento en el exacto. otro, una molestia, ¿no? Después, a ver,
yo puse o sea, me escribí esta idea de recuperar el diálogo, o sea, tratar de que nuestras conversaciones confluyan en algún tipo de diálogo, que sea realmente una búsqueda de sentido juntos, ¿no? Que haya más apertura, más escucha activa, más escucha atenta y menos esperar, como decíamos recién, no esperar, mejor dicho, que el otro responda y atacar. Eso sería lo típico del debate. Claro, que en los medios de comunicación y en esta coyuntura Que está estamos a viviendo, a la está orden la orden del día, día, a la está la orden orden del del día. día. Recuperar el valor de la palabra también fue otra idea que creo que es importante remarcar. ¿Recuperarlo en qué sentido? Por supuesto que la palabra, cuando digo palabra escrita y palabra, ¿no? Lo oral, Oral. y lo escrito. Sí. Porque el oral dicen se lo lleva el viento, en realidad no, porque no llega. Claro. Pero bueno, también recuperar el escribir y el escribir. Y ahí recalco algo que me parece importantísimo porque yo también lo hago, escribir a mano en letra cursiva. Mm. Eso cambia el cerebro, cambian las conexiones neuronales. En los colegios se sigue escribiendo Menos. Casi nada. Los chicos sacan fotos del pizarrón, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Tremendo. Pero además, recuperar eso, decir, por ejemplo, una escritura matinal. Te levantás, matinal, como quieras decirlo. Te levantás y escribís algunas cosas. O escribís tus sueños, o un fragmento de algo que soñaste. En papel, con lápiz si es posible, y en letra cursiva. ¿En qué ayuda esto? A las Adriana? conexiones A las neuronales, a las conexiones redes neuronales. Fundamental. Muy bueno. Para los niños, para establecerlas, y para los adultos mayores, clave. Fundamental. Bien. Fundamental. Y en la educación, Adriana, me queda pendiente esta Sí. pregunta. Vos hablás que no formalmente la filosofía está como en el secundario. Materia, digamos. Claro, exactamente. Ahora, el docente, entonces, ya estamos hablando de la formación docente, Sí. tendría que tener una preparación supuesto. filosófica que le permita esa conexión también filosófica con A los ver, chicos. en todas las carreras de profesorado están las materias filosóficas, pedagógicas y filosóficas, ¿no es cierto? Que forman más allá de la especialidad de la materia o de si estudias matemáticas, si estudias historia o lo que fuere, ¿no? Más allá de la ciencia que se estudie. Pero además, desde hace muchos años, en algunos, no en todos, pero algunos profesorados, el Science, por ejemplo, está la formación en filosofía para niños. Ajá. ¿Como carrera? No. No. Como carrera, no. No. Está como espacio curricular. Espacio curricular. Pero que es propio del proyecto educativo del Instituto Science Terciario. Bien. Y de otros. Por ejemplo, en Capital hay 2 o 3 también que lo implementan. Y todos los docentes incorporan. elijan la carrera que elijan, está esta tienen formación. un espacio de formación. Bien, Sí. bien. Eso es Extra. clave. Eso es clave. Me parece que sí. Sí, creo que sí. Y a ver, ¿alguna otra cosa más que haya quedado en el tintero? ¿Quieres No, preguntarme? esta asociación de Sí. de la comunicación, el diálogo y la filosofía, que es la pregunta original de la charla, Sí. Quedó muy clara. Pero tiene varios costados, por eso te decía, por un lado los Varias medios, aristas. claro, los medios nos muestran una comunicación agresiva, de no Claro. escuchar, Bueno, en general acá- a veces no, pero... Y por otro lado en el colegio, que quizás esta formación puede faltar Por para supuesto. el vínculo con los chicos. Sí. Entonces, bueno, hay 2 costados difíciles, si se quiere, para este diálogo. Son complejos. Claro. Y no descuidar, porque nosotros estamos hablando mucho del pensamiento, no descuidar lo emocional, porque si ponemos solo el acento en lo cognitivo, ¿no? No. Perdemos. Como decíamos antes, ese tercer aspecto del pensamiento, que es el pensamiento cuidadoso, que tiene en cuenta al otro, que tiene en cuenta, que se plantea, por ejemplo, si esto que estoy diciendo o haciendo va a hacer el mundo mejor. Claro. O si yo lo quiero para un mundo futuro, para mí o para mis hijos. Claro, ¿cuál es el objetivo? En este programa que es Historias por Contar, nos gustan las historias de vida también. Entonces te voy a preguntar respecto de tu historia. Larga historia. Por ejemplo, sí, bueno, no es muy joven, Adriana. 70. 70, muy bien. A veces lo quieren decir, a veces Yo no. lo digo, Muy yo lo bien. digo. Sí, con Porque orgullo. por las voces me han llegado comentarios, Claro. adivinan la edad. Claro, O intentan sospechan adivinar al la edad. menos. Exactamente. Estiman. Claro. ¿Por qué, por ejemplo, creo que una de tus películas preferidas es Caballos Salvajes?
¿Puede Sí, ser? lo había puesto, sí. Lo habías puesto. En una época cuando... Bueno, muy bien. Está bueno eso, porque uno busca Son y a épocas. veces, claro. Sí, no. Yo los últimos años me he dedicado más, a ver, ¿cómo resumir? A la búsqueda, siempre, como dije al principio, en búsqueda de, Sí. me he dedicado a la búsqueda de la literatura. O sea, Bien. me he impregnado mucho más de la literatura, de los cuentos fantásticos, de los cuentos de hadas, Mira. que algo habré comentado seguramente en la radio Sí. también, porque ya estaba en esa época, de los simbolismos en los cuentos de hadas, de todo el tema de la mujer y el rol de la mujer, bueno, ahí interviene el feminismo obviamente también. No soy feminista a ultranza, pero evidentemente sí. Este año, por ejemplo, puedo contar lo último que tiene que ver con mi historia de gustos últimos. Este último año hice un curso, todavía no hice el trabajo final. Lo debo, de mujeres que escriben ciencia ficción y fantasía en Estados Unidos, mujeres estadounidenses, ¿sí? Autoras, mujeres, sí, con Margaret Averbach. O Averbach, no sé cómo se debe pronunciar, que es justamente desde acá del sur, que es una profesora de la UBA, ya jubilada también, que se dedica sobre todo, ella es traductora, es escritora, es traductora. Bueno, y entonces, a ver, fíjense, dos cosas me llevaron. Primero, la literatura, porque el año pasado hice taller también de escritura y lectura creativa, ambas cosas. Bueno, voy por ese lado, en esa búsqueda. ¿Y cómo lo asocias con la filosofía o no? Totalmente. Totalmente. Sí, claro. Totalmente. Bueno, porque mis preguntas apuntan a los sentidos siempre, al sentido de. Y aquí me parece que en estas dos grandes profesoras, Ada Serión y en este caso puntualmente este año Margaret Averbach, buscan y apuntan a qué el rol de la mujer como escritora. Perfecto. El lugar de la mujer como escritora. Qué bueno. Y hoy ese rol realmente está muy bien plantado, ¿no? Muy todo bien en general lo que se refiere. Sobre Aunque todo siempre hay reclamos, ¿no? Hay Pero reclamos, bueno, hay sí. reclamos. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, y estoy ahondando en eso, empezando a leer todos esos textos que me quedaron ahí en la lista, me quedó, digamos, pendiente cómo, si uno se da cuenta que algo lo escribió una mujer o que lo escribió un hombre. Por ejemplo, las mujeres ponen mucho más el acento en todo lo que es el sufrimiento o, llamémoslo de otra manera, lo que pasa por el cuerpo que el hombre. Ajá. Bien. Y eso determina un estilo hasta de escritura, sin duda. Qué bueno. De simbolismos en la escritura. Estamos llegando al final de esta charla. Ya no decimos entrevista, esto es una charla. Es dejar soltar nuestro... Acá hubo momentos, ¿ves?, de diálogo. Claro, nuestro pensamiento. Y por eso queremos que este minutito último vos nos digas lo que quieras, el mensaje que quieras a modo de despedida. Bueno, muy bien. Yo me traje algo para compartir con ustedes, que es algo de lo que tal vez podíamos haber hablado, pero lo podemos hacer en otro momento, que es de Matthew Lipman, que es el creador de la filosofía para niños, filósofo estadounidense. Con esta frase me parece que cerraríamos lindo. Destacar el papel del diálogo como portador de valores y como vehículo de reflexión en común, que contribuye al enriquecimiento personal y a la asunción de posiciones críticas ante la vida. Eso es lo que hace falta. Perfecto. Muchísimas gracias. Adriana Pasalía en Historias por Contar.